esta computadora. Bueno. Bueno, listo. Les decía entonces que la idea para esta semana es seguir tomando las definiciones, los aspectos conceptuales más importantes de la cátedra, formulación y evaluación de proyectos, que ustedes vayan haciendo las definiciones en la wiki, que les dejé, creo que fue en la primera o en la segunda clase, que vuelvan a las clases y bueno, sigan y lean todo el material que tienen, porque después ya viene la fase, digamos, la fase práctica, donde van a tener que empezar a desarrollar las ideas, hacer la proyección y la evaluación de los proyectos. Recuerden siempre que si ya han empezado a pensar cuál es la idea, tienen que ubicarse en el espacio donde vamos a trabajar los proyectos privados que son de ustedes, digamos, sea restaurante, hospedaje, sea algún otro tema de gastronomía o algún emprendimiento de recreación, de agencia de viajes o lo que fuere, en la zona es siempre el brillante. Así que es importante que vayan pensando en esos espacios y acomodemos el día que podemos visitarlos en forma diurna, ¿no? Podemos hacer una especie de caminata y llegar hasta la zona del de los Teros, del arroyo Perucho y de la reserva, y ahí poder empezar a pensar las distintas ideas que tenemos, tanto para esta materia como para prácticas. Así no nos salimos del contexto territorial que vamos a hacer el trabajo. Bueno, lo importante, las ideas de esta clase son 3 aspectos conceptuales. Sí. Perdón mi ignorancia. ¿Limitado el espacio de brillante? Lo que vamos a trabajar, sí. No digo, digamos, lo que es la jurisdicción de dónde empieza el brillante y dónde termina. No, pero nosotros no necesitamos un territorio político, necesitamos un territorio turístico. Por eso no importa si agarra también una parte que sea del IEBI o una parte, digamos, nosotros vamos a delimitar un área de estudio o una zona de estudio a la que vamos a hacer desde las prácticas un proyecto institucional, digamos, de análisis, digamos, vamos a ponerle todo lo que podamos hacer dentro, desde relevamiento, bueno, algún producto que podamos sacar, algo de turismo rural, bueno, algún análisis desde las prácticas, con herramientas de prácticas. Y desde formulación y evaluación de proyecto, lo que vamos a hacer es ustedes desarrollar individual o en duplas negocios, un emprendimiento de negocio para esa zona. Siempre hablando de turismo, ¿no? ¿Les quedó? ¿Sí? No tiene nada que ver con el límite geográfico o político. Es un proyecto comercial, entonces. Formulación y evaluación de negocios en FEP es un proyecto de negocios, por supuesto. Y en prácticas es algo más institucional, más aplicar análisis más del punto de vista político y de proyectos institucionales. ¿Sí? ¿Está? ¿Les quedó? Sí. ¿Sí? Bueno. Puedes. Sí, Sonia, escucho. Sí, si va a ser, si tiene que ser un proyecto nuevo o basado en algo que ya no existe. Necesariamente. Ah, bueno. Ahora, justamente lo van a ver con esto, con las ideas con la necesidad de emprender, innovar y proyectar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de esas 3 cosas que van, por supuesto, de la mano,
Bueno, ahora no pasa. Ahí viene. En general tenemos tentación bueno, de armar algo y vender humo, siempre que eso es como rapidísimo, ¿no? La tentación la tenemos todos. Y la realidad es que un negocio o un emprendimiento o una idea, en este caso, antes de concretarse debe ser un proyecto. Y como tal, un proyecto surge de lo que nosotros decimos las necesidades, ¿no? Y las necesidades son como los disparadores de cualquiera de los proyectos. ¿Y qué es proyectar? ¿Qué sería para ustedes proyectar? Ahí anda Sandra. Mirar hacia el futuro, digamos. Exacto, tener una mirada, Julieta, perdón, tener una mirada hacia el futuro, ¿sí? Hacer las previsiones, todo lo que tiene que ver con un proyecto siempre es un supuesto. Ustedes lo vieron seguramente el año pasado en metodología, ¿no? Un supuesto al cual tenemos que probar en los papeles, digamos, antes de llegar a hacer la inversión, que eso va a funcionar. Sea un proyecto que sea propio o sea un proyecto para terceros, como técnicos siempre van a tener que medir eso. Analizar en todas sus variantes el proyecto, desarrollarlo y hacer todas las previsiones que se puedan, porque eso sigue siendo un supuesto para no errar la inversión. Eso es lo que pasa con los alojamientos, por ejemplo, que la gente le sobra dinero, hace la inversión en un bien mueble, en este caso, perdón, y que piensa que porque hay mucha gente rodando, la inversión va a ser redituable, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aprender básicamente, que lo que tenemos que saber es cuáles son las necesidades últimas. Ahí yo en la clase les dejo algunos ejemplos. No les dieron el wifi, Mariana, ¿viste? Pero sí están, o no están. Pero están con una computadora porque no les dieron el wifi. Bueno, la vi que estaba Aldana. Sí, Aldana está diciendo acá en el grupo. Bueno. Que les prestaron una compu, pero que no se escucha nada, dice, te aclara por eso. Bueno, no importa, lo vamos a ver. Bueno, en este caso, las necesidades últimas de los clientes aparecen cuando nosotros respondemos el para qué, ¿no? Voy a hacer un restaurante. ¿Para qué? Les pregunto. Ustedes piensan en hacer un restaurante. La pregunta es ¿para qué? ¿Les sale? Voy a dejar de compartir un poco la pantalla. Así los veo. ¿Puede ser para ampliar la oferta gastronómica de la zona? Claro, pero eso responde a una necesidad, digamos, a una mirada de la oferta, ¿no? ¿Y las necesidades últimas de quiénes son? De la demanda, claro. De los turistas, de los comensales de la demanda, porque en este caso un restaurante, ¿no es cierto? Es algo que lo pueden usar los locales o los zonales o los turistas también, ¿no? Nosotros seleccionamos generalmente una idea en base a lo que observamos, pero una idea tiene que responder a una necesidad última. Ahí, por ejemplo, sí, Daniel. Concho. No, perdón. Estoy enojado con la escuela. Estoy grabando. Bueno. Entonces no me enojé más con la escuela. Bueno, les decía que, por ejemplo, ahí les puse unos ejemplos clásicos de cómo respondemos el para qué, digamos.
yo siempre uso un ejemplo que se ve bien. Nosotros compramos desodorante y lo usamos. ¿Para qué usamos el desodorante? Para no transpirar, ¿no? ¿O para qué otra cosa? Anímense a contestar, chicos. ¿Para qué usamos el desodorante? Y para no descomponer al de al lado, no sé. Para que el de al lado no huela mal. Y en definitiva, ¿para qué? Claro, ¿Para qué lo usamos? Para tener aceptación social, digamos. Entonces, claro. para oler bien, que los demás nos acepten como somos, nos vean con forma de flores volando. Después eso se traduce en lo que es la publicidad. Fíjense, las chicas volando en el centro, con el olor rico, o el hombre que te mata y te caes porque huele bien. Bueno, a eso se traduce, digamos, a la última necesidad. La última necesidad de un desodorante, por ejemplo, es agradar a los demás. Ahí yo les dejo ejemplos de algunos de turismo específicos. Hay uno que habla de hoteles. Por ejemplo, dice, debido a la escasa visión del área de negocios en que estaban las grandes cadenas tradicionales de hoteles como el Hilton, Marriott, etcétera, siguieron aferradas al concepto tradicional de hotel de grandes edificios de lujo en el centro de la ciudad y permitieron así que otras empresas que eran ajenas al servicio hotelero se iniciasen y explotasen el negocio de los moteles. Por ejemplo, el Holiday Inn en los Estados Unidos y otros moteles que se constituyeron en un sector importante de la economía. Es decir, las mismas cadenas que estaban localizadas en el centro, que eran hoteles de lujo, olvidaron que había otros clientes y otras necesidades, como por ejemplo, no sé, los moteles o los hoteles de paso que se constituyeron en unas grandes empresas y que cubren esas necesidades, ¿no? Es decir, en el área alimenticia también les puse otros ejemplos que, bueno, está para leerlos en la clase. Fíjense que las últimas necesidades coinciden con algo que ustedes ya saben, que es la misión de la empresa. ¿Está? Tiene que satisfacer las necesidades tiene que ver también con el entorno de la empresa que ustedes tienen, con la idea de satisfacer dentro de un entorno, en un contexto específico, cada uno de sus negocios. No es por lo que yo quiero o me gustaría hacer, sino es por las necesidades de los clientes. Si no, todo negocio va a fracasar. Entonces, ahí es donde vamos a lo que sería, bueno, ahí les dejé también un presi, donde ustedes tienen explicado cuál es el entorno de la empresa, la importancia de reflotar, digamos, algunas cosas que ustedes ya vieron, creo, en las otras materias, con Patricia o también en administración o con María Laura, donde ustedes analizan, digamos, la empresa y el entorno de la empresa donde están las distintas áreas, ¿no es cierto?, donde esa empresa participa y qué necesidades tiende a satisfacer. Por eso lo más importante es que ustedes, al empezar a mirar las ideas de proyectos, puedan revisar esos conceptos, los puse muy cortitos, y además leer la primera unidad del único libro que van a seguir. En este caso, González y Perini hablan específicamente de esas tres cosas que yo les dije. El concepto de emprender, el concepto de la ideación, es decir, de generar una idea y de innovar. Y voy a volver a compartir pantalla, así lo vemos. Ahí está. ¿Ahí lo ven?
Sí. La importancia de que ustedes empiecen a utilizar la fuente de inspiración para sus ideas, tanto las internas como las externas. Cuando hablamos de fuentes de inspiración para generar una idea que atienda a las necesidades últimas de los clientes, nosotros tenemos que conocer cuáles son cada una de las fuentes de inspiración, tanto internas como externas. Por ejemplo, los clientes son la fuente de inspiración y una de las bases donde se va a sentar nuestra empresa a atender sus necesidades. La relación de esas, de mi negocio con las atracciones del entorno, que eso es lo que en práctica vamos a relevar. Si hay competencia, ¿no? Y cuáles son la competencia más clara que tenemos, los avances tecnológicos, el análisis del ambiente y lo que le llamamos comúnmente ahí estoy escuchando voces. Sí, eso te iba a decir, anda, un segundo. Sandra, ¿quién es? Sandra. Sí. Ah, no, que estaba escuchando voces tuyas. ¿Quería decir algo? No sé. No, Ah. no, discúlpame, lo que pasa es que llegó gente y no corté el micrófono. No hay problema, no hay problema. Bueno, básicamente eso, lo que nosotros llamamos en las fuentes externas, son las oportunidades y amenazas. La parte que corresponde al entorno de la empresa, de un FODA que le decimos, bueno, nosotros las oportunidades y amenazas las vemos como también fuente de inspiración, ¿no? Y bueno, y todo lo que tiene que ver con las fortalezas internas, ¿sí? La tecnología que tenemos disponible, sobre todo en turismo, los recursos humanos. Ustedes piensen que ser profesional ya es una fuente de inspiración, ¿no? Y la capacidad operativa con que dispongamos, los canales de comercialización, el apoyo que tengamos de un municipio, etc. Y por supuesto los recursos financieros, que suelen ser la mayor de las debilidades de todo ser creativo. Así que eso es importante que lo revisemos, es algo que ya lo han visto ustedes, pero bueno, lo vamos a reflotar. Los problemas que no están resueltos en el mercado del turismo, esos son también una fuente de inspiración, pero además son recursos y posibilidades para innovar en este campo, ¿no? Bueno, también este autor, es muy lindo que lo lean porque es muy llevadero, les va a encantar. Habla también de la innovación y la creatividad como fuente, digamos, de ideas y de dónde provienen. Bueno, eso ya les dije, que todo proyecto es un supuesto que hay que develar y es muy interesante. Emprender forma parte del aprendizaje. Dice, este autor también dice, emprender, ¿se nace o se hace? ¿Qué piensan ustedes? Hola. Sí. Ah. Las dos cosas. Creo que es cultural, o sea que se aprende, creo. Exacto. Un poco aprende también en una persona que tiene como base ser una persona independiente, pero... Porque lo que yo escucho, por ejemplo, que dicen que los argentinos son muy emprendedores, y es cultural acá el emprender. Exacto. Por ahí... en Europa, por ejemplo, es poco común. Es como que el latino es muy emprendedor. Así que supongo que se aprende, se mama, es social, ¿no? Es social. Y vos sabés que en eso, hace un tiempo, ya como 2 años, hice un estudio que no lo tengo publicado, pero bueno, es así, es bastante común, como el turismo en San José, me refiero, no en Colón, porque Colón es una comunidad turística,
cómo en San José la cultura de la cadena ¿cómo se dice? De la cadena de valor que se armó para la apicultura, la avicultura, perdón, cómo también puede contribuir al desarrollo del turismo, lo que decíamos el año pasado, clúster, y eso tiene mucho que ver con la cultura emprendedora. Es decir, Sí. mucha gente aprende de otra gente a emprender y además estudiar cómo funciona ese negocio. Y nosotros vamos a contar con la ventaja esa, digamos, de tener, de ser de una cultura emprendedora, como decía Sonia, pero además de aprender, también como decía Sandra, que se nace o se vive en un círculo cultural de emprendedores, pero también uno puede hacerse y rehacerse cuantas veces quiera a través del aprendizaje, ¿no? ¿Y cómo surge el emprendedurismo, por decirlo así? Bueno, por necesidades económicas, por la frustración con el trabajo u ocupación que uno tenga en el presente, el deseo de hacer cuentas por uno mismo, de no tener patrones, ¿no? O por copiar modelos por el éxito que otros han tenido, ¿no? Y bueno, y por supuesto el hambre de alcanzar logros y desafíos personales que muchas veces no tienen mucho que ver con los recursos económicos, ¿no? Sino con la necesidad de la pirámide de Maslow que decimos nosotros, ¿no? La necesidad de autorrealización, de imponerse desafíos, etc. Y después como que lo económico puede venir anexado a eso. Así que eso es importante que Al ser social y estar tan impuesto como algo tan normalizado en nuestra sociedad, en nuestro entorno, digamos, a mí me parece, una de las cosas que me parecen más lindas del emprendedor es la capacidad que tiene, la tolerancia que tiene al fracaso por ahí, ¿no? Y volver a intentar, y volver a intentar. Eso creo que es una de las características más fuertes y más valiosas del emprendedor. claro. Que, o sea, sí, al tener un emprendimiento exitoso, seguramente ha tenido un montón de intentos atrás y no claudicó, siguió, insistió hasta que le encontró la vuelta a lo que quiso hacer o el hecho de ser independiente, pues el emprendedor para mí tiene características muy especiales. Tal cual, así como vos decís. Y el fracaso es una forma, no lo ve como un fracaso, sino como una forma de Un aprendizaje. aprendizaje, claro. Bueno, aquí les puse la unidad 1 y creo que donde puse las condiciones para cursar la materia, las pautas para el trabajo final, ahí creo que pegué todo el libro. Así lo tienen por varias partes y no tienen problema de encontrarlo, ¿no? Porque a veces quedan en una unidad, entonces ahí en las pautas para la evaluación final, como ese es el libro guía nuestro, además de que vamos a ir viendo otras cosas, pero como que este es el guía, la guía. Y bueno, y ahí tienen la primer parte, ¿no? El capítulo 1, que son 36 páginas, que habla sobre, bueno, el significado y el sentido de proyectar, la naturaleza de los proyectos de inversión turística, los supuestos, las etapas para la formulación de un proyecto y, bueno, de dónde surgen las ideas, el concepto de emprendedor y la creatividad y la innovación en los proyectos de turismo, como parte de una estrategia, ¿no? Esto se va a ligar ahora a lo que vamos a ver en prácticas. Voy a colgar la grabación, así no se hace tan larga para poder después compartir. Tener